En muchas partes de la Biblia se usa el término el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Y vamos a tocar una serie donde vamos a hablar precisamente de qué es el reino de Dios. Y hoy quisiera introducir esta serie con el tema mentalidad de reino. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo quiero repetir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado? Al comienzo del ministerio terrenal de Jesús, Él anuncia que el reino se ha acercado. Cuando leemos precisamente el reino de los cielos, podemos pensar quizá en una fiesta o en arpas o en nubes o en coros de ángeles. Pero cuando Jesucristo está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es claro que se está refiriendo al gobierno de Dios en la tierra. Por muchas partes de la Biblia se habla del mensaje de Jesús trayendo esta connotación de gobierno, hablando del reino de Dios. Le voy a mencionar algunos versículos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lucas capítulo 4, versículo 43, dice la palabra: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice la Biblia que luego de Jesús ir a la cruz del Calvario, resucitar, se presenta ante los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? ¿Qué significa el evangelio del reino? Y ahí tendríamos que tratar de entender las dos cosas: ¿qué es evangelio y qué es reino? Esta palabra evangelio proviene de un sustantivo griego y significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Miren lo que significa evangelio: las buenas noticias de Dios para el ser humano. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa el gobierno de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios viene con poder, autoridad, dominio, viene a gobernar un pueblo. Ahora, cuando leemos las Escrituras, se habla de que Jesús dice: el reino se ha acercado, y ahora el reino se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Precisamente las actividades narradas de Jesús hablan de la manifestación del reino. Dice la Biblia
que Jesús vino a sanar a las enfermedades, expulsar los demonios. Él vino a enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios al más pobre. Esto se entiende como una demostración del reino en esta acción. Y aquí es interesante nosotros establecer varios conceptos importantes referente al evangelio del reino. En primer lugar, Jesús vino a establecer su gobierno, no una religión. Él no vino a inaugurar un movimiento religioso. Él vino a establecer su gobierno sobre aquella persona que se lo permita. Note que cuando Jesús viene a la tierra, Él no está interesado en cambiar al Imperio Romano. El Imperio Romano era quien tenía el poder político de la época de Jesús en Israel. Pero Él no está interesado en cambiar el gobierno terrenal. Él está interesado en cambiar vidas. Él está interesado en que hayan personas que le permitan la entrada al rey con su reino para gobernar. Porque es tremendo ver hoy en día la cantidad de religiones que existen, sectas que existen. Se estima hoy en día que hay miles de creencias, miles de religiones, miles de sectas. Estuve mirando acerca de las religiones en el mundo y por supuesto está, por ejemplo, el catolicismo, está el islamismo, está el hinduismo, está el budismo, está el sintoísmo, taoísmo, está el judaísmo, animismo, jainismo, espiritismo, coaidismo, chamanismo, chondoísmo, bahaísmo, vudú, mayas, aonismo, yazidismo, kirán, badismo, maori, rastafari, bueno, y de ahí una lista extensa de religiones y creencias, sectas, dependiendo la cultura, el país, el lugar. Ahora, es interesante diferenciar qué es religión y qué es el reino de Dios. La religión siempre ha sido la iniciativa del hombre de quererse acercar a una divinidad.